Bueno, es una tarea enorme referirse a todos los temas que se han presentado. Bienes públicos o bienes comunes y un modelo económico para hacerlo efectivo y realizarlo, porque no basta referirse solamente a principios constitucionales, que lo abarca todo finalmente, pero es necesario saber que después de los principios hay leyes reglamentarias y ahí donde se le tuerce la nariz a lo que fue el principio importante, central y fundamental de la Constitución. Ahora bien, yo creo que tenemos una manera, yo diría dos maneras, de abordar estos asuntos de los bienes comunes y los bienes públicos. Y esa manera es con no solamente el control del pueblo, sino que el apoyo del pueblo. Porque Allende jamás habría hecho eso, y las tres factores fundamentales de su gobierno, que fueron el área de la propiedad social, la reforma agraria y la nacionalización del cobre, sin el apoyo popular. Y fíjense ustedes que esto que estamos hablando lo hemos aprendido durante todo este año, en el año de la pandemia. Pues bien, fueron los trabajadores, el pueblo, el que determinó que había que hacer uso del ahorro forzoso que estaban en las administradoras de fondos de pensiones. Y esa fue la medida fundamental que determinó que el pueblo pudiera vivir durante ese proceso crítico en que no podía salir a trabajar. El señor Piñera no se le ocurrió esa cosa. ¿Por qué no se le ocurrió? Puesto que justamente, no solamente los empresarios, sino que la clase política que ha sido siempre financiada por los empresarios del cobre, justamente ellos se servían de esos fondos. Sepan ustedes que en el 2018, 70.000 millones de dólares fueron prestados por las AFP a esas transnacionales, a esos grandes empresarios del cobre, la alimentación, los combustibles, las comunicaciones, etc. 70.000 millones de dólares. Y claro, era más fácil sacarlos de las AFP porque tenían que pagar intereses bajos que ir a los bancos a buscar el dinero porque tenían que pagar más. Era una ganga. Es decir, era una situación que estaba hecha para financiar al empresariado que nunca sacó dinero de sus propias empresas, nunca se sirvió de sus fondos propios. Y eso viene de muy lejos, de tal manera que tenemos que entender que el principio de todo en la economía está en un factor fundamental, que es el factor trabajo. Y esa es la razón por la cual tiene la fuerza en este momento la Convención Constitucional, porque la política no pasa en este momento por el Congreso. La política pasa por la Convención Constitucional. La Convención Constitucional es la que está preparando en este momento la Carta Magna con los principios constitucionales que el pueblo ha estado luchando por décadas. Y por eso ellos tendrán en este momento toda la fuerza del pueblo. No es la fuerza por la cual fueron elegidos, es la fuerza del pueblo con conciencia. Y este debate presidencial en la cual el cobre no aparece por ninguna parte, el agua no aparece por ninguna parte. Pues ¿qué podemos esperar de la clase política? De estos 6 señores que están allí. Yo creo que no podemos esperar absolutamente nada de la clase política. Porque fíjense ustedes, lo que se llama royalty, ellos lo llamaron un impuesto específico, minero,
que en este momento en el papel, sepan ustedes, en el papel, y lo pueden ver ustedes en los artículos en CEPAL, sepan ustedes que el royalty minero aparece como 14%. Pero resulta que no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque la clase política simplemente firmó lo que se llama las invariabilidades. Es decir, hay invariabilidad hasta 2030, que simplemente no le van a cobrar, porque es invariable, no le van a cobrar ese 14% de royalty. Simplemente parece que la última invariabilidad es el año 2030. De tal manera que tiene que haber una vigilancia. Es la misma vigilancia que existe cuando todos aquellos que se sintieron afectados por la pandemia y que era el pueblo de Chile, reaccionó y dijeron: estos fondos son nuestros y debemos servirnos. Antes de dejar el uso de la palabra, quería referirme al modelo. En primer lugar, hay que recuperar lo nuestro. Y a situaciones estructurales, reformas estructurales. Eso está claro. Tiene que ser así. Y el pueblo lo impone. Y esperamos que eso se refrende en la Constitución. El modelo no funciona si no están esos grandes principios. Entre ellos los principios de los trabajadores, que dicen que debe de haber evidentemente una negociación por rama. Eso nunca ha existido en este país y debe existir. Recuerden ustedes que fue uno de los grandes factores y que asustó a los empresarios, de los cuales siempre habló y realizó Salvador Allende. Vuelvo a recordarlo, porque es importante. Son otras las circunstancias, por supuesto, pero esas otras circunstancias tenemos que fabricarlas nosotros, porque nosotros no somos zombies que escuchamos algo y nos vamos a poner en marcha. Tenemos que tener conciencia. Todas estas ideas tienen que estar acá. Si no están acá, es imposible que nos movamos. Entonces, en este momento estamos sometidos a la inflación. Primera cosa, ¿cómo arreglamos el asunto de la inflación? Sepan ustedes que inflación significa que hay mucho dinero y no está la oferta suficiente para que ese dinero se absorba. En términos simples es eso. El Banco Central se asustó. En ese momento la tasa era 1.5%. Ahora vamos a poner una tasa superior. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la gente no gaste, o bien tenga que pagar más caro y piense 3 veces antes de pagar. Primera cosa que cayeron, los créditos hipotecarios. Y sepan ustedes que en este momento algo que significaba 2.000 UF en una propiedad, algo así como más de 60 millones de pesos, si tú la pedías a 30 años, era bajo lo que tú tenías que pedir. Pero ahora si se acortan los periodos a 10 años o a 15 años, tú tienes que pagar casi 2 veces lo que tendrías que pagar si hubiésemos tenido una tasa hipotecaria acorde con la tasa política monetaria de 1.5. Porque no es 1.5 lo que a uno le cobran, ni 1.25 ni 2.75. Es lo que los bancos cobran. Con una tasa de 1.5 te pueden cobrar 30%. De tal manera que en ese sentido el pueblo simplemente ya no va a poder tener una casa y va a tener que buscar otras alternativas. ¿Cómo salimos de esto? Pues bien, sepan ustedes que hace mucho tiempo se inventó lo que un economista inglés llamaba la tarea del Estado de hacer inversiones. ¿Y por qué hablaba de hacer inversiones? Porque cuando tú haces y se hacen inversiones y hay que bajar la tasa del interés para que haga, no lo que está haciendo en este momento el Banco Central, es para que haya inversión, se posibilite la inversión, pero el primer factor de la inversión tiene que ser el Estado. No van a ser los empresarios, no están seguros, porque se les viene algo que no pueden controlar. Tiene que hacerlo el Estado. Y una vez que lo hace el Estado, tiene que hacerlo y asegurar con la tasa del interés la rentabilidad de ese capital.
Y si eso es posible, vienen las inversiones, con las inversiones viene el empleo, y con el empleo viene el ahorro. Y ahí viene un círculo. Si tú tienes ahorro, se pueden hacer inversiones. En este momento nosotros estamos sometidos, te fijas, a lo que nos dice el mercado. Por eso yo les digo, les dije antes, hace pocos minutos atrás, el factor es el trabajo. Hay que rehacer el trabajo. Eso es lo fundamental. Y podríamos hablar muchas cosas tecnológicas más. No lo quiero hacer por respeto a la compañera que tiene que decir cosas interesantes, porque en este momento es muy interesante, porque la está viviendo en la Convención Constitucional. Muchas gracias. Soy convencional por el Distrito 8, considero que es evidentemente un mandato popular que me ha ubicado en esa Convención Constitucional, por lo tanto, tengo responsabilidad de dar en esa convención una batalla a fondo en defensa, no solo del pueblo, la juventud, las mujeres y los trabajadores, sino que una batalla en defensa o por la consigna de recuperar lo que las 10 familias dueñas de este país nos han robado durante los últimos 40 años. Esa es mi tarea dentro de la convención. Sin discutir, compañeros y compañeras, sin discutir en qué manos está el poder político y económico del país, definitivamente no podremos discutir otro Chile. Mientras el poder esté en manos de la gran burguesía, de las transnacionales, de las multinacionales y de las familias ricas chilenas, no podemos discutir, porque ese poder político y económico está lejos de nosotros, lejísimo. Podemos ver solamente en revista o a través de la televisión cómo pasan los miles de millones de dólares y van al bolsillo o a las Islas Vírgenes o a las cuentas bancarias de esas 10 familias dueñas del país. Es decir, hoy día esa necesidad que nosotros expresamos durante muchos años y con mayor fuerza a partir del 18 de octubre, hoy día tenemos posibilidad de hacerla concreta, de hacerla real. Esta convención constituyente no es del poder burgués, se la arrancamos, tal como los trabajadores tomaron la decisión de arrancar el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, y si se movilizan, vamos a arrancar el cuarto 10% porcentaje de la AFP, porque la burguesía jamás quiere dar nada, la burguesía jamás se sienta a conversar de igual a igual con la clase trabajadora. Entonces hoy día tenemos esta posibilidad y entre todos tenemos que discutir centralmente cómo hacer para recuperar estos bienes comunes o recursos naturales, para disponer, ¿no es cierto?, bajo el control de los trabajadores y las comunidades. ¿Qué decisión tomamos en relación al extractivismo? Porque el problema acá, compañeros, no es el extractivismo por el extractivismo. El problema acá es que si nosotros no discutimos arrebatarle de las manos esos recursos naturales, esa minería, a la gran empresa para disponer cuándo, cómo y para qué nosotros resolvemos extraer o no un mineral, vamos a continuar, ¿no es cierto?, en lo mismo que han planteado todos los gobiernos, opinando que aumentarle el royalty a los empresarios va a resolver, cuando sabemos que esas grandes empresas extraen mineral sin mirar si destruyen el medio ambiente, si matan de hambre al pueblo, si matan, ¿no es cierto?, de enfermedades a los mineros, que muchas veces no ven en su vida crecer a sus hijos mientras ellos se llenan los bolsillos. Pero no queremos 15.000 firmas por 15.000 firmas. Queremos que esos 15.000 trabajadores como mínimo estén organizados para arrancarle a la Convención Constitucional la recuperación del cobre, el litio, el agua y todos los recursos naturales. Todo ello debe ser bajo el control de los trabajadores, de las trabajadoras y de las comunidades. Solo así empezaremos a discutir de verdad cómo resolvemos y cómo hacemos concretas todas esas demandas que vamos a redactar en esta nueva Constitución.
La Convención Constituyente obviamente que va a sacar un proyecto de constitución que va a decir sin duda cada uno de los derechos y demandas que hemos peleado durante años. Va a decir seguramente educación pública y gratuita en todos los niveles, salud única para todos y seguro de salud para todos iguales en todos los niveles, seguridad social, pensión mínima para todos y qué sé yo, todo eso. El problema que tenemos, compañeros, es decir, ¿de dónde el Estado chileno va a sacar el dinero para hacer concretas esas demandas que va a plantear o que va a expresar la Constitución? La mayoría hemos sido y vamos a seguir siendo explotados por una minoría si no discutimos de fondo el cambio del Estado. El Estado no es neutral. Este Estado representa a las grandes potencias capitalistas de este país y de las transnacionales. Cuida su riqueza. Para eso tiene al ejército y a la policía. Carabineros, el ejército, está integrado por miles de hijos de la población, hijos de la clase obrera. Entonces tenemos que discutir qué hacemos. Ahora en la Convención Constitucional para la nueva Constitución vamos a discutir nueva justicia, nueva policía. ¿Qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional? Ya no lo queremos. ¿Qué vamos a hacer con el Parlamento? ¿Vamos a tener una sola Cámara? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener presidente de la República? ¿Le vamos a quitar el poder? Todo eso podemos hacerlo, ustedes y nosotros. Nosotros somos quienes defenderemos lo que ustedes quieran dentro de la Constitución, pero solos no podemos los convencionales. Primero, no podemos y otros no quieren, no están de acuerdo. Quieren mantener el estado de las cosas, donde un puñado de 10 familias se haga cada vez más rica y los 17 millones de habitantes que habitan, ¿no es cierto?, este territorio nacional, distintos pueblos, cada vez estemos en peores condiciones. Aprender de la historia. Se puede. La clase obrera es el sujeto histórico y tenemos que llamarlos a organizarse para que se ponga a la cabeza. Solo así vamos a caminar a conseguir todos la libertad económica, cambiar el poder de manos y que sea la clase obrera quien nos dirija, que sean los trabajadores, los que producen, las manos que producen la riqueza de este país son quienes tienen que definir, orientar el camino y hacer esa batalla que quedó frustrada en el año 73 por el golpe de Estado. Tenemos que tener un programa político, tenemos que tener organizaciones con independencia de clase, con democracia obrera, que se pongan los mejores dirigentes y controlados por la clase trabajadora y la población para que levanten ese programa y podamos definitivamente abrir las grandes alamedas para construir un Estado socialista, ojalá en unidad con los otros países latinoamericanos. Muchas gracias. La situación que nosotros vivimos no es fácil. Como lo han dicho acá los exponentes, nuestros hijos dicen que no son presos políticos porque no están presos por pensamiento. Pero nuestros hijos sí son presos políticos porque nosotros como país nos rebelamos ante un sistema capitalista, neoliberal, que no nos sirve, que ya definitivamente sucumbió. El pueblo no quiere esto. Queremos mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, vivienda, el cuidado de nuestro medio ambiente, la protección de nuestros recursos naturales. Todos esos son los motivos por los cuales nos levantamos el 18 de octubre, las madres junto con nuestros hijos. Pero este Estado maquiavélico está haciendo pagar, pero con un alto precio, el dolor, digamos, de este país de querer rebelarse y tener a nuestros hijos en prisión. La cárcel no se la doy a nadie, pero creo que como mamá de un preso político, que en este momento él está en libertad, pero esperando juicio, es una incertidumbre, una angustia que nadie se la puede imaginar. Nadie se la puede imaginar. Hay que estar en esto para poderlo entender. Por eso que yo les pido que no nos olvidemos, la lucha es de todo. Y el alto costo que están pagando ellos y nosotros como familia para poder tener un país mejor para todos, que lógicamente lo vamos a ver, yo creo ya,
formalizado, ¿cierto?, con esta nueva carta que se está escribiendo, nos responsabilicemos todos de participar, de avanzar en esto, que la prisión de nuestros hijos, que los mutilados de este país, que las personas que han muerto, que Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, el dolor de las familias que tienen a sus hijos postrados de por vida, no sea en vano, no sea en vano. En otras oportunidades lo he dicho, si llegamos a lograr algo bueno de esta Carta Magna que nos va a servir a todos, tendremos por bien sufrido lo sufrido y por bien llorado lo llorado. Piensen ustedes, más que llevan 2 años sin pasar una Navidad, cumpleaños, santos, el Día del Papá, se podría pasar una tercera Navidad y no lo merecemos porque nuestros hijos no son delincuentes. En el caso mío, mi hijo es estudiante universitario de 2º año en la Universidad de Chile. Y así tenemos a un Jesús Centeno, estudiante de música. Tenemos a un Matías, también estudiante saliendo de vocación media. No ha podido reiniciar sus estudios. Tenemos a un ingeniero también preso. Ninguno de nuestros hijos está acusado por saqueo, ni por haber dejado a nadie inválido, ni mutilado, ni haberle a nadie quitado la vida. Solamente se castiga por salir a defender y a exigir lo que es nuestro, lo que mínimo nos merecemos como dignidad de persona. Muchas gracias por estos minutos, por su escucha y espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Liberar a los presos políticos. Aprobar ley de indulto general. Muchas gracias. Liberar a los presos por luchar. Solidarizamos con todas las demás víctimas de esta dictadura de Piñera. Venimos de una dictadura de Pinochet en donde también sufrimos muchísimas mutilaciones y muertes. No queremos lo mismo y como dice Jimena, que el sacrificio de los cabros que hoy día están presos no sea en vano para todos los cambios que se tengan que dar y no tenemos que dejar las calles. Muchas gracias por todo.